vamos a revisar algunas herramientas para la formulación de las preguntas clínicas. Las preguntas clínicas son el paso inicial de un esquema clásico de práctica basada en la evidencia. Lo primero que llevamos a cabo es la formulación de las preguntas, su búsqueda de la literatura o de datos que requerimos para darles respuesta, una lectura crítica de la bibliografía científica, la aplicación de lo que encontremos y que resulte una evidencia adecuada y la evaluación de los resultados de la práctica. Hay una serie de sintaxis estructuradas que propuso Richardson, que es el autor de estas mnemotecnias, que es el PICO, PICOT o PECO, PICOT, que en inglés significa paciente, intervención, comparación, análisis y el tiempo. En el caso de PECOT, modificamos intervención por exposición, pero son las mismas y también podemos trabajarlas en español sustituyendo los conceptos. La estrategia PICOT en la práctica basada en la evidencia es la formulación de una pregunta que aparece al inicio del proceso y después de la identificación de dicha pregunta. El diseño del estudio se deriva del tipo de pregunta que vayamos a plantear. Podemos utilizarlo en la práctica clínica, pero también son herramientas que podemos utilizar para el desarrollo de la investigación científica. Nos ayuda a establecer el tipo de evidencia que requerimos para resolver la pregunta clínica o de investigación e incluso para mejorar nuestra búsqueda de información en bases de datos como el PubMed. Al inicio de todo tipo de estudios vamos a trabajar con este tipo de estrategias. El acrónimo entonces en español sería paciente o problema y sus características, la intervención o exposición, como por ejemplo tratamiento, la causa del problema, factores, pronóstico, la comparación, que sería el factor de referencia de la revisión de la literatura, y el outcome, que sería el desenlace o los resultados que se obtengan posteriormente. Delimitamos las preguntas a medida que se revisan los resultados obtenidos. Evaluamos la efectividad y el impacto de las distintas intervenciones o del rendimiento o la validez de, por ejemplo, pruebas diagnósticas, aunque también lo podemos trabajar en otras situaciones o diseños de investigación. Tenemos aquí un esquema donde podemos ubicar el PICO o PICOT cuando incluimos tratamiento, cuál es el tipo de preguntas que vamos a establecer y algunos ejemplos. Paciente o problema sería cómo vamos a describir a los pacientes. Supongamos que sean pacientes con diabetes tipo 2. La intervención sería qué intervenciones considero. Por ejemplo, sería una intervención farmacológica con antiagregados plaquetarios. Que voy a comparar algunas alternativas de tratamiento, como sería placebo contra el tratamiento X. ¿Y qué resultado pretendo valorar? ¿Cuál es la variabilidad que me interesa? Y entonces los resultados serán si se mejoró o si no hubo una mejora, etcétera, de estadística. Aquí desarrolla que otros elementos pueden considerarse como parte de la estrategia PICO. Además del paciente y el problema, podríamos enfocarnos a la enfermedad y en su descripción. En el caso de la I, la intervención, la exposición, pruebas diagnósticas, factores de riesgo, si son, por ejemplo, medicamentos, alguna técnica quirúrgica, medir un factor pronóstico o no hacer un tratamiento, que sea solo una observación, y de esta manera también podemos aplicar
la herramienta en cualquier tipo de diseño de investigación. La comparación con otras alternativas terapéuticas, con otra exposición, con distintas pruebas diagnósticas, con distintos factores de riesgo, con distintas técnicas, cualquiera de las intervenciones que hayamos realizado, vamos a hacer un comparativo para determinar cuál es la más eficaz, la más segura, etc. Y el resultado de interés que puede ser medido con indicadores como efectividad, seguridad, morbilidad, mortalidad, las complicaciones, síntomas, calidad de vida, costo-beneficio, costo-efectividad. Un ejemplo. ¿Cuál es el mejor tratamiento profiláctico de la migraña en niños utilizando flunarizina y topiramato para reducir crisis migrañosas? La P sería el paciente, que son niños, la I es la intervención, que es la profilaxis de la migraña, la C es la comparación de los tratamientos que se recomiendan y la O sería el mejor tratamiento que encontráramos para aliviar las crisis migrañosas. Otro acrónimo es el acrónimo PILAR. Este lo desarrollaron también un grupo de médicos que se encargan de espacios de medicina basada en la evidencia. Aquí los acrónimos son preguntar, indagar, leer críticamente, aplicar y repasar el proceso. O también en inglés las 5 A's, que es ask, acquire, appraise, apply y assess, que es preguntar, buscar, lectura clínica, aplicación y evaluación. Vamos a preguntar, posteriormente indagamos a través de la búsqueda de artículos originales, relevantes y apropiados para dar respuesta a la pregunta clínica, realizar la lectura crítica de los mismos para evaluar su validez y su utilidad, que estén correctamente diseñados en lo estadístico, en el cálculo de tamaño de muestra, en los instrumentos de medición que hayan utilizado, que haya confiabilidad. La aplicación, que serían los resultados a la práctica clínica, tomando en cuenta el contexto y las preferencias del paciente. Estos elementos no los dejamos de lado. Y la R de repasar el proceso, evaluación autocrítica, a fin de corregir los errores que se hayan realizado y mejorar los sistemas. Otros acrónimos es el modelo Spider, que es una adecuación también del elemento pico. Por ejemplo, la S es la muestra y es importante el tamaño de la misma. El Pi, el fenómeno de interés. La D es el diseño de investigación, qué tipo de metodología se utilizó. La E es la evaluación de los resultados y la R es el tipo de investigación, si es cualitativa, cuantitativa, métodos mixtos. Aquí un ejemplo. ¿Cuáles son las expectativas de población mexicana ante la reforma política de seguridad? La muestra, nuestra población son los pobladores de México, la situación de interés o variable dependiente es la seguridad, se haría un estudio de casos, se evalúa mediante la experiencia y la opinión y es por tanto una investigación cualitativa. Otro modelo es el PES Eclipse, que es el resumen de la evidencia obtenida al reestructurar las preguntas clínicas en una fuente rápida de acceso de información y lectura. Considera aspectos relevantes y aquí los elementos que vamos a requerir es el título del problema, su contexto, las referencias bibliográficas, las características metodológicas y algunos comentarios. Por ejemplo, el título del problema es la postura al cargar la mochila en alumnos de primaria. El contexto, hay mala postura en el alumno al cargar la mochila, lo que podría llevarle a largo plazo a una deformación o lesión de la columna. Algunas referencias bibliográficas del tema, el tipo de investigación que se propone, cuantitativa, descriptiva,
cuántos alumnos, de qué universo, cuántas mediciones, corte transversal y algunos comentarios. Esta investigación nos permitirá mejorar la postura del estudiante. Posterior a detectar el problema, se les brindarán talleres para el uso correcto de la mochila, cómo cargarla correctamente para evitar deformaciones al paso del tiempo. El acrónimo SPACE también es un modelo genérico útil para cuestiones de interés para profesionales de la información. La formulación de la pregunta siguiendo SPACE es adecuada, sobre todo en investigación cualitativa, ya que se incluye las perspectivas de los pacientes. El acrónimo es Sitting, que es el ámbito o lugar donde se lleva a cabo el proyecto o la evaluación. Perspective, que serían las perspectivas. La I de intervención. Comparison, que es la comparación. Y Evaluation, que es la evaluación. Aquí un ejemplo. Pregunta de investigación o pregunta clínica. ¿Cuál será el efecto del corticoide en pacientes geriátricos con problemas respiratorios comparado con AINES? El ámbito es en México, la perspectiva es población geriátrica, la intervención sería para evaluar el efecto de los corticoides comparado con AINES para determinar seguridad, mejoría, efectividad, si hubiese efectos adversos, etc. Muchas gracias.